Hola chicos, buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química en casa. Vamos a ver en esta ocasión, continuando con el tema de la introducción a la química que estamos haciendo, pues vamos a empezar a ver la parte de enlaces. ¿Con base qué? Con base en la información que vimos en la clase anterior del manejo de la tabla periódica, en las dos últimas clases pues. Vamos a utilizar una información que nos brinda la tabla para saber cómo se enlazan los átomos en un compuesto. ¿Listo? Bueno, enlaces. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Enlaces. ¿Cuántos hay? Pues hay tres. Iónico, covalente y metálico. Esos son los tres tipos de enlaces que pueden formar los átomos de los elementos para formar compuestos más grandes, ¿cierto? Entonces, existen de tres tipos: iónicos, covalentes y metálicos, ¿cierto? Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos diferenciar uno del otro? ¿Cómo podemos saber si en un determinado compuesto hay un enlace iónico, hay un enlace covalente o es metálico? Entonces, para eso vamos a utilizar la tabla periódica, ¿cierto? Ella nos va a ayudar en una parte a identificar qué tipo de enlace forman determinados grupos de átomos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el enlace iónico, ¿listo? Entonces, para esta clase, yo traje aquí, entonces, a estos señores. Yo creo que ya los conocemos, ¿cierto? El símbolo Na, es el sodio y este símbolo Cl es el cloro. Entonces, la unión de estos dos nos forman un compuesto muy conocido por todos, que es el cloruro de sodio o la sal de cocina, ¿cierto? La sal común que utilizan nuestras mamás en las casas para preparar los alimentos. Esa sal está compuesta por estos dos átomos, de estos dos elementos, sodio y cloro. Si nos venimos a la tabla periódica y buscamos el sodio, aquí está, ¿cierto? Vemos que el sodio está en la columna 1A, el grupo 1A. Recordemos que los grupos nos dan los números de electrones que están en el último nivel, ¿no? Los electrones de valencia. Entonces, para el caso del 1A, nos quiere decir que hay un electrón en el último nivel, ¿cierto? Entonces, el sodio, vamos a representar estos naranjas, este foamy naranja como el núcleo. Entonces, en el último nivel, el sodio tiene este electrón. Vamos a simbolizar los electrones con estos foamis verdes. Ahora veamos el cloro. El cloro está por acá. Aquí está. Si vemos, está en el grupo. Este es el grupo 7A. Ahí creo que se alcanza a ver algo. 7A, sí. Entonces, eso me quiere decir que tiene en el último nivel 7 electrones. Entonces, vamos a colocarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a acomodar este acá. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos nuestros dos elementos de la sal de cocina. Bueno, aquí va a pasar una cosa. En la química existe una regla que se llama la regla de octetos. Octetos. De 8, ¿cierto? 8. ¿Qué quiere decir eso? Que todo elemento químico va a tener una tendencia siempre de completar 8 electrones en su último nivel de energía para sentirse como estable, para sentirse tranquilo. Si él no completa esos 8 electrones en su último nivel, él se va a sentir como algo inestable, ¿cierto? Como que tiene la necesidad de ir a buscar ese electrón que le hace falta, o esos 2 o esos 3 electrones que le hacen falta para sentirse completo, ¿cierto? Cumplir esa regla de los 8 electrones alrededor de él y sentirse tranquilo, estable, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Le falta uno para cumplir esta regla.
y resulta que el sodio tiene uno disponible en su último nivel. Entonces el cloro, pues por ser un tamaño, un átomo grande, ¿cierto? Un fortachón, pues a él se le va a hacer muy fácil quitarle ese electrón al sodio. Entonces él se va a acercar y ¡pum! Le quitó el electrón al sodio. Y de esa manera forman un enlace, ¿cierto? Una relación. Como este electrón es del sodio, ¿cierto? No es del cloro, entonces él se lo va a rapar, ¿cierto? Pero va a mantener al sodio ahí cerquita, ¿cierto? Porque el sodio pues no va a perder del todo su electrón. Entonces van a establecer una relación entre los dos, ¿cierto? Y pues a esa relación se le llama enlace iónico, ¿sí? ¿Por qué se le llama iónico? Porque al quitarle este electrón al sodio, el sodio va a quedar con una carga positiva, ¿cierto? Y el cloro, por tener un electrón de más de lo normal, ¿cierto? Va a quedar con una carga negativa y a eso se le llaman iones, ¿cierto? Los dos átomos se ionizan. Este se ioniza positivamente y este se ioniza negativamente. Por eso se llama enlace iónico. Hay otra forma también de... Entonces, antes de pasar a esa otra forma, miren que gráficamente podemos anotar, ¿cierto? Cuando se pueden formar enlaces iónicos, principalmente cuando son uniones entre elementos lejanos en la tabla periódica. Mire que el sodio está acá y el cloro está acá, al otro lado de la tabla, muy lejos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan en un compuesto, la fórmula de un compuesto, elementos que están muy lejos de la tabla periódica, muy probablemente van a tener enlace iónico. Pero no se aseguren en eso, hay que hacer algo más. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. ¿Cómo sabemos completamente que es enlace iónico? Pues al hacer una resta de electronegatividades. Electronegatividades, ¿qué es eso, profe? ¿Cómo así que qué es eso? Lo vimos en la clase anterior. Las electronegatividades están aquí en la tabla periódica. Inclusive aquí nos lo muestran. Vamos a mostrarlo acá. Mira, aquí dice electronegatividad. ¿Sí ve? Es este numerito que está acá, a la derecha. Entonces, vamos a anotar la electronegatividad del sodio, que es de 0.93. Entonces voy a anotarla por acá. 0.93. Y vamos a anotar la electronegatividad del cloro. Cloro, aquí está. Entonces dice que es 3.16. ¿Sí? Entonces, 3.16. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas electronegatividades? Pues vamos a restarlas. ¿Listo? Vamos a restar a 3.16. Le restamos el otro. 0.93. ¿Cierto? Entonces, hay una regla para distinguir enlaces iónicos de covalentes. En el enlace iónico, voy a buscar mi calculadora por acá. Es enlace iónico cuando la resta de electronegatividades da un resultado mayor a 1.7. Si la resta de electronegatividades da mayor a 1.7, es un enlace iónico. Con eso lo confirmo. Y vamos a ver acá. Entonces, saco mi calculadora y coloco acá entonces 3.16 menos el otro 0.93 igual, y ve que nos da 2.23 y 2.23 es mayor a 1.7. Entonces, por lo tanto, se confirma que es un enlace iónico. ¿Listo? Entonces, voy a anotarlo por acá, 2.23. Entonces, esto es iónico, ¿cierto? Entonces, esto nos confirma que la molécula de sal, de la sal de cocina, el cloruro de sodio está conformado por un enlace iónico, ¿cierto? Donde este cloro le roba este electrón al sodio. ¿Por qué le digo que le roba? Porque por el cloro, como es tan fortachón, como le digo, como es tan grande, prácticamente le arrebata magnéticamente. Recordemos que en la clase anterior nosotros asimilamos estos dos elementos como si fueran imanes, ¿cierto? Entonces él le arrebata de forma magnética ese electrón. Entonces el sodio queda ahí como solito, dependiente del cloro, ¿sí?
Entonces a eso se le llama un enlace iónico. Y pues el enlace iónico tiene una serie de propiedades, ¿no? Eso le da una serie de propiedades que están en el texto guía que yo les voy a adjuntar. Y ustedes las van a estudiar y a escribir. Ahora, veamos el covalente. El covalente es todo lo contrario. Cuando detectamos que dos elementos de la tabla forman un enlace covalente, cuando la resta de electronegatividades es menor a 1.7, ¿sí? Y hay dos tipos de enlace covalente. Hay el polar y el apolar. Están esos dos. Y hay otro adicional, pero no lo vamos a ver. Eso lo verán ustedes en la universidad cuando estudien su profesión. Entonces, hay dos tipos de covalente. Covalente polar y covalente apolar. Vamos a explicarlos. Entonces, para explicar el apolar, vamos a estudiar el oxígeno del aire. El oxígeno del aire no es, pues, oxígeno puro, así como está aquí en la tabla periódica, que es una O, ¿cierto? O sea, no es una sola O, el que respiramos del aire, no, señor. El oxígeno del aire, en realidad, es la unión de dos átomos de oxígeno. Es la unión de estos de dos átomos de oxígeno. Es el que nosotros respiramos. Nosotros no respiramos un átomo solo. Respiramos una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno, el O2. Yo creo que ustedes lo han escuchado en el transcurso pues, de su vida y de sus estudios hasta aquí. Entonces, ¿por qué es un enlace covalente? Entonces, vamos a explicarlo desde la química. Primero, desde la posición de la tabla periódica. Como vemos, el oxígeno está en el grupo 6A. Eso quiere decir que tiene 6 electrones en su último nivel. Vamos a colocárselos. Entonces, vamos a colocarle 6 a este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a colocarle otro 6 a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Qué pasa aquí entonces? Entonces, el oxígeno, para poder cumplir esta regla del octeto, esa tendencia que tienen los elementos a tener 8 electrones en su último nivel, ¿cierto? Mire que ellos tienen 6 y les faltan 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces ellos dicen, bueno, hagamos una cosa. Vamos a compartir cada uno de a 2 electrones. Entonces, yo pongo 2, lo dice este oxígeno, ¿cierto? Voy a acordar estos dos para acá. Yo pongo estos 2 y este oxígeno coloca estos otros 2 y los compartimos. Entonces, corro estos 2 para acá, ¿cierto? Entonces, de esa manera, si compartimos ese par de electrones cada uno, cumplimos la regla del octeto. ¿Cómo así? Pues sí, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? O sea, comparten cada uno ese par de electrones compartidos, o sea, ya no es que se lo arrebata, sino lo comparten, ¿cierto? Se estrechan la mano y dicen, bueno, listo, yo pongo estos dos y usted pone estos dos, entonces serían 4, 5, 6, 7, 8, entonces usted cumple la regla del octeto y yo también cumplo la regla del octeto y nos volvemos estables, ¿cierto? Entonces, esta es la forma como se forma el oxígeno del aire, el O2, ¿cierto? Por eso se coloca 2 O2, dos átomos de oxígeno, ahí está el enlace que forma, ¿cierto? Entonces, a esto se le llama enlace covalente, cuando comparten. Ya no arrebatan electrones el uno al otro, sino lo comparten. Este pone una cantidad y este coloca otra cantidad para así cumplir la regla de los octetos. Y porque vamos a mirar si en realidad cumple esta regla de las electronegatividades. Entonces, sí, es fácil. El oxígeno, si miramos en la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 3.44, como aparece acá, ¿cierto? Entonces, este tiene una electronegatividad de 3.44 y este también tiene 3.44. Si yo resto esto, pues me va a dar 0, ¿cierto? Y 0 es menor a 1.7. Entonces, ahí está cumpliendo, ahí se confirma de que el enlace es covalente, ¿sí? Y es covalente apolar.
Apolar. ¿Por qué apolar? Porque no se generan cargas, no queda ni una carga. Como no se están arrebatando electrones, están compartiendo, ¿cierto? Entonces, no se generan cargas, ni este queda positivo o negativo, ni este queda positivo o negativo, ¿cierto? Quedan ambos neutros, neutralizados, quedan ceros, ¿sí? Entonces, como quedan neutros, entonces no hay cargas y a eso se le llama apolaridad, apolar, ¿cierto? Sin polaridad, sin carga, ¿cierto? Entonces, este es un enlace covalente apolar. ¿Listo? Vamos a ver los enlaces covalente polar, ¿sí? Por ejemplo, el agua. Vamos a estudiar el agua. La fórmula del agua es, me imagino que la estarán diciendo ya en su mente, H2O, ¿cierto? Entonces, H2O. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Vamos a hacer eso. Entonces, uno de oxígeno, vamos a buscarlo por acá, oxígeno, ¿sí? Y dos átomos de hidrógeno. Ahí están. Listo. Ya vimos en la tabla periódica que el oxígeno está en el grupo 6A y que tiene 6 electrones en su último nivel. Entonces vamos a colocar los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si miramos los hidrógenos, el hidrógeno está acá, está en el grupo 1A, que tiene un electrón en su último nivel. Entonces le colocamos acá hidrógeno 1, ¿cierto? Un electrón para este hidrógeno y un electrón para este hidrógeno, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué hace el oxígeno para cumplir su regla de octeto, sus 8 electrones en el último nivel? Pues él tiene 6, ¿cierto? Y ve que cada hidrógeno tiene de a 1. Entonces él le hace una propuesta a cada hidrógeno. Hey, compártame ese hidrógeno que tiene, pues, ¿sí? No sea malito. Compárteme eso, no sea envidioso. Entonces el hidrógeno, como es calidad, buena persona, entonces listo, compartámoslo. Entonces establecen un enlace, ¿cierto? Se comparten esos electrones, entonces el oxígeno así cumple su regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y crea ese enlace con los dos hidrógenos. Entonces ahí podemos ver que esa es la estructura del agua, H2O, ¿cierto? Entonces es un enlace covalente, comparten electrones para cumplir la regla del octeto. ¿Por qué es polar? ¿Cierto? Ya este no es apolar, este es polar. Vamos a mirar las electronegatividades. La del oxígeno, como lo habíamos dicho, es de 3.44. Está acá, ¿cierto? Entonces, este tiene 3.44. Y los hidrógenos tienen de 2.20 de electronegatividad. Entonces, 2.20 y 2.20. Listo. Vamos a tomar, por ejemplo, este hidrógeno y este oxígeno. Vamos a analizar este enlace, este que está aquí, entre este oxígeno y este hidrógeno. Entonces, vamos a hacer la resta. Queda 3.44 menos 2.20. Eso me da, usando la calculadora, es 3.44 menos 2.20. Eso me da 1.24. Como es menor a 1.7, entonces se confirma que es covalente, ¿cierto? Ya sabemos que es menor a 1.7, es covalente. ¿Listo? Pero, ¿por qué apolar? Porque no da cero. Si esto diera cero, sería apolar, ¿cierto? Pero como no da cero, da un número, ¿cierto? Este número me quiere decir que existe una pequeña carga entre estos dos. El oxígeno, como es un átomo más grande de lo normal comparado con el hidrógeno es un átomo pequeñito, ¿cierto? Entonces
el oxígeno tiene un poco más de fuerza que el hidrógeno. Entonces, él va a traer un poquito con más fuerza este electrón hacia él. Y eso crea una pequeña carga negativa en el oxígeno. Y por lo tanto, entonces el hidrógeno, al verse un poquito separado de su electrón, un poquito, no mucho, no es que lo esté quitando como en el iónico, sino, recuerda que lo están compartiendo, sino que este electrón se va a sentir un poquito más atraído hacia el más grande. Entonces, él va a tener, este hidrógeno va a tener una carga pequeñita positiva, pequeñita. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño de este número, 1.24, ¿cierto? Entonces, como se genera una pequeña carga, ¿cierto? Entonces, es covalente polar, ¿sí? Se polariza. Y yo estoy seguro que ustedes recuerdan una práctica que hicimos el año pasado de soluciones, donde veíamos por qué razón el agua podía disolver la sal de cocina, ¿cierto? Por estas cargas precisamente. El hidrógeno atrae el Cl de la sal, que es negativo, ¿sí? Y el oxígeno atrae el Na, que es positivo, ¿sí ve? Entonces, de esa manera se puede disolver la sal en el agua. Entonces, vea, mire la relación que hay de lo que estamos viendo con lo que vimos el año pasado de soluciones, ¿sí? Entonces, a esto se le llama enlace covalente, ¿cierto? Polar, polar. Listo. Ya vimos entonces los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, cuándo es un enlace iónico, cuándo es un enlace covalente. Nos queda entonces el enlace metálico, ¿cierto? Y pues, yo creo que ustedes ya podrán dilucidar a qué se refiere con enlace metálico, ¿cierto? De metal, o sea, los enlaces que forman los metales, por ejemplo, una barra de hierro, un alambre de cobre, una lámina de aluminio, ¿cierto? Vemos que cuando nosotros agarramos una lámina de aluminio, vemos que todo es aluminio, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? En el caso de los metales, vamos a simular, por ejemplo, que estos son los átomos de aluminio, ya no son electrones, sino son átomos de aluminio. Para el aluminio poder formar esa lámina, ¿cierto? Para poder formar esa estructura metálica, ¿cierto? Ya no puede crear enlaces iónicos ni covalentes porque no tienen los electrones suficientes ni para robarlos ni para compartirlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué resuelve el aluminio? ¿O qué resuelve el hierro o el cobre? Entonces él dice, no, hagamos una cosa. Vamos a acomodarnos de una manera muy simétrica cada uno de los átomos, digamos así, de esta manera, muy organizaditos, así, en línea, como tomando distancia uno al lado del otro, y vamos a crear una red, ¿cierto? Y a esa red la vamos a llamar red metálica, ¿cierto? Una red cristalina o metálica. Entonces, los átomos del aluminio o del hierro o del cobre, ¿cierto? Ellos se organizan en filas y columnas, ¿cierto? Hacen una organización como militar. Y de esa manera, pues, conforman su enlace metálico, ¿cierto? Este átomo con este, con este, con este, crean una malla, una red, que es, pues, al estar bien organizaditos, ¿cierto? Bien unidos uno detrás del otro, pues le da una característica especial y es la fortaleza, ¿cierto? Y esa es la característica que tienen todos los metales de por sí, son fuertes, ¿cierto? Tienen esa resistencia, esa dureza que los hace tan característicos, sobre todo el hierro, y cuando crean combinaciones como el acero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a esto se le llama red metálica, ¿sí? Y es la característica que tienen los metales al unirse consigo mismo, ¿cierto? Para crear láminas, tubos, bueno, barras, en fin, todo lo que se puede hacer con metales. Entonces, esos son los tres tipos de enlaces que pueden formar los elementos de la tabla periódica para crear compuestos. Y pues con base en esa información ya les dejo la actividad para que realicen en casa. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en la próxima clase.